a defender a su pueblo porque sabemos que hay un ataque para destruir a todo el pueblo de Israel en esa época. ¿Por qué ese silencio? Hay un verso en el libro de Deuteronomio, capítulo 31 y verso 18, nos dice la palabra lo siguiente. Dice así: pero ciertamente, está hablando el Señor al pueblo, yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. O sea, sabemos que la deportación, la destrucción de Jerusalén y la cautividad fue provocada por la idolatría del pueblo, por olvidarse de su Dios y volverse a los ídolos. Entonces, más o menos por ahí podemos entender de que no se menciona aquí en ese momento la palabra del Señor. Regresaron como, nos dice la palabra, como unos 70.000 israelitas de la cautividad, pero por supuesto había muchísimos más que se quedaron allí, que no volvieron. Al principio del cautiverio, lo vemos en el libro de Ezequiel, ellos dicen: ¿cómo podremos cantar canciones a Dios en tierra extraña? Y lo vemos, ¿verdad?, como ellos se sentaban en el suelo y lloraban, echando de menos, ¿verdad?, su Jerusalén querida. Pero claro, pasado el tiempo, con las nuevas generaciones, pues el pueblo se había mezclado, se había olvidado de la palabra del Señor y se habían vuelto muchos a los ídolos. Así que eso explica también eso que he dicho. Bueno, ¿qué podemos entender por la providencia? Porque vemos la providencia de Dios en este libro. Lo vemos, por supuesto, en muchas partes de la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento. Así que podemos decir, yo tengo aquí descrito la providencia. ¿Qué es la providencia del Señor? Pues el medio por el cual Dios dirige todas las cosas. Dirige todas las cosas visibles y las cosas invisibles que pertenecen a la esfera espiritual, ¿verdad? Las cosas visibles y las invisibles, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Lo malo también lo controla el Señor, hacia un propósito bueno, lo que significa que al final su voluntad va a prevalecer. La palabra de Dios nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Lo quiere decir que Dios tiene en su creación una hoja de ruta, tiene un propósito, y eso lo va a llevar a cabo sí o sí. El mal intenta poner palo en la rueda, ¿verdad? Intenta detener ese proyecto, pero es totalmente imposible. La providencia de Dios, pues, va a conseguir eso. Nos dice, ¿verdad?, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1 y verso 11, nos dice: en él, hablando del Señor, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Right? Tenemos herencia, aquellos que hemos creído en Jesucristo, y sabemos que hemos sido predestinados. ¿Para qué? Para que cuando la Iglesia sea resucitada, llevemos la imagen moral y espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos, ¿verdad? El propósito de Dios es tremendo. A veces hablamos mucho de la salvación, del cielo, de estar allí salvos, sin penas, sin sufrimiento. Pero yo creo que lo fundamental es que vamos a reflejar a nuestro Señor en nuestro aspecto moral y espiritual. Ese es el fin, uno de los fines principales de la salvación. Pues bien, si hemos leído esos 5 capítulos, vemos que ocurre que el rey Asuero, pues, hace una fiesta nada menos que de 180 días, ¿verdad? Vaya fiesta, para
invita a mucha gente de su imperio, tenía un imperio enorme, y en una de esas comidas o de banquete, pues llama a la reina Vasti para que viniera para exhibirla, para que mostrara, como estamos mostrando su riqueza, quería mostrar también a su reina como si fuera un objeto, ¿no? El aspecto machista de este rey. Y la reina pues no se presta a ello y se niega. Dice que no acude a ese banquete. Entonces el rey Asuero se enfada mucho y por consejo de uno de sus ministros, consejeros, pues decide repudiar a la reina Vasti y entonces ordena que se busque entre las vírgenes de su imperio para él escoger una nueva reina, ¿verdad? Y entonces escoge a la reina Esther, que como sabemos era judía. Pues bien, Esther estaba, nos dice la palabra, al cuidado de su primo Mardoqueo. Y aparece también otro personaje que es Amán, que Amán, pues podemos decir que era como el primer ministro de Asuero, del rey. Era un hombre orgulloso, vanidoso, y este hombre pues exigía que sus súbditos se arrodillaran o se inclinaran cuando él aparecía por fuera de palacio, y Mardoqueo pues no lo reverenciaba por varios motivos que también veremos. Y eso pues hizo que él decidiera no solo acabar con la vida de Mardoqueo, sino también con la de su pueblo. Entonces los personajes fundamentales que aparecen son Esther, que está dispuesta a dar su vida por su pueblo. Aparece Mardoqueo como ese consejero que le da la sabiduría a Esther para que proceda de forma que pueda, ¿verdad?, intervenir para salvar a su pueblo. Aparece Amán, que podemos decir que es una figura del anticristo, quiere destruir al pueblo de Dios. Y después el rey Asuero, pues yo creo que representa a la carnalidad, ¿verdad?, al mundo, ¿verdad?, por su forma de proceder. En fin, bueno, pues Mardoqueo le habla a Esther para que intervenga cuando él escucha o le dicen el edicto que consigue, que veremos más adelante, para destruir al pueblo, habla con Esther para intentar impedir esto. Y nos dice en el capítulo 4, versos 13 y 14, lo siguiente. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no piense que escapará en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre apareceréis, y quién sabe si para estas horas has llegado al reino. Es normal que Esther tuviera su temor, porque había una ley en ese imperio que si alguien se atrevía a presentarse delante del rey sin haber sido llamado, pues la pena era la pena de muerte, ¿verdad? Entonces es lógico que ella tuviera ese recelo. Pero lo que me llama la atención es lo que le dice Mardoqueo. Dice: si tú no intervienes, vendrá salvación, ¿verdad?, de parte, no se menciona al Señor, pero dice, vendrá salvación para el pueblo judío. Y bueno, ella tenía una oportunidad preciosa de poder intervenir, ¿verdad? Y entonces yo considero que hay aquí una enseñanza, que cuando el Señor nos da la oportunidad de intervenir en su reino, en cualquier aspecto, ¿verdad?, aprovechando para predicar el Evangelio, para extender la obra, y no lo hacemos, bueno, ¿qué va a pasar? Que el Señor va a enviar a otra persona.
porque su voluntad se va a cumplir. Pero claro, nosotros nos perdemos esa bendición, ¿verdad? Si no intervenimos pudiendo intervenir, porque le dice, quizás reina precisamente en este momento para el pueblo. Luego aquí vemos la providencia del Señor. En cuanto hay otro aspecto que se ve también la providencia, como el Señor dirigía todo. Mardoqueo, que parece ser que se solía sentar en el exterior del palacio, escucha un día a dos siervos, dos empleados de allí de la corte, que estaban maquinando para atentar contra el rey. Y él entonces, cuando escucha eso, pues por medio de Esther le hace llegar al rey lo que estaban maquinando. Y entonces dice la palabra que investiga el rey y halla que es cierto esa conspiración, y entonces ejecuta a estos hombres. Y dice el texto, y eso se escribe en las crónicas del reino. Pero nos dice también que una noche estaba el rey Asuero, que se le había ido el sueño, y entonces ¿qué hace? Dice, bueno, pues que me lean las crónicas del reino, a ver si, como es una cosa pesada y larga, y saber si así me entra sueño. Y mira por dónde ahí se ve la providencia otra vez del Señor. Le leen precisamente lo que había ocurrido con la conspiración. El relato de que Mardoqueo le había avisado a través de Esther y le había salvado la vida, ¿verdad? Y entonces ahí vemos, ¿verdad? Qué casualidad, hombre, con la cantidad de crónicas que habría en el reino, ¿verdad? El que precisamente, precisamente le leen precisamente eso. Entonces el rey, claro, reflexiona, toma conciencia y entonces lo que hace es que cambia por completo, hace un reconocimiento de Mardoqueo y le colma de honores. Bueno, en cuanto a la trama de Amán y su odio hacia Mardoqueo y hacia su pueblo, tenemos que tener en cuenta una cosa importante, que Amán era amalecita, descendiente de Amalek, pueblo que odiaba tremendamente al pueblo de Dios, descendiente. Y entonces dice en la palabra de Dios, en el Deuteronomio 25, le dice el Señor al pueblo de Israel, y se borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Porque era un pueblo que odiaba tremendamente y siempre quería destruir, los amalecitas querían destruir al pueblo de Dios. Y entonces, claro, Mardoqueo tenía muchos motivos, porque él seguro que sabía la procedencia de Amán. Después, Israel le tenía prohibido la adoración a personas, ¿verdad? No solo a imágenes, sino también a personas. Y inclinarse, arrodillarse, era un tipo de adoración. Y eso explica el que Mardoqueo no quisiera, ¿verdad?, adorarle. Bueno, el argumento que presenta para el edicto lo tenemos en el capítulo 3, lo habremos leído, capítulo 3 y verso 8. Dice así: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Él utiliza la mentira y utiliza la calumnia para conseguir su fin. Y digo que la utiliza porque nos la aclara el último verso del capítulo 3. Nos dice lo siguiente el último verso. Una vez que él obtiene el decreto, dice: salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber,
Dice, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. O sea, no solamente el pueblo judío, sino que el resto de los ciudadanos de Susa estaban conmovidos porque no tenían el concepto que tenía Amán de destruir al pueblo judío, ¿verdad? Entonces eso no lo aclara en ese aspecto. Bueno, el capítulo 5, pues se decide Esther a entrar en la presencia del rey Asuero. Seguro que ella pues tendría su temor, ¿verdad? Y al mismo tiempo tendría su esperanza de poder conseguirlo. Y vamos a leer en el capítulo 4, verso 16. Pero ella hace una cosa importante. Ella había tomado la decisión. Pero mirad lo que nos dice el 4:16. Dice así. Perdona, un momento que 4:16. Dice así lo siguiente. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, está diciendo Esther, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Ella había tomado la decisión de arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Pero ¿qué hace antes? Ayunar por mí, ¿verdad? Y es una pena que no ponga también orar por mí. Y entonces eso nos enseña a nosotros que cuando tengamos que tomar una decisión difícil en la vida, en donde haya un riesgo para nosotros de cualquier tipo, debemos en primer lugar, ¿verdad? Aunque hayamos tomado una decisión firme, pero ponerlo de mano delante de Dios. Porque ella lo que quería es que Dios interviniera para que el corazón de Asuero le fuera. Y eso lo vemos muchas veces, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Qué importante es, antes de tomar decisiones, esperar que el Señor intervenga. Y eso es lo que ella hace. Ayunar a todos los judíos en Susa y para ella, cuando entrara, pues el rey fuera propicio. Y así fue, ¿verdad? Cuando ella entra, el rey dice que su cetro lo inclina, dando la aprobación a lo que ella había hecho de presentarse sin ser llamada. Y yo reflexionando sobre este texto, sobre esta actitud y sobre lo que se arriesgaba Esther, he hecho aquí una comparación entre la situación de Esther y la nuestra hoy en día, como creyente, ¿verdad? Y he hecho la siguiente comparación. Ella se llegó a un rey orgulloso y machista, ¿verdad? Y nosotros nos llegamos ante un Dios de amor y de misericordia. ¿Verdad? ¿Qué diferencia, verdad? Una diferencia grande. La de ella con la nuestra. Nosotros nos allegamos a un Dios de amor y de misericordia que quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Ella no había sido llamada. Nosotros sí hemos sido llamados por el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio nos llama a la reconciliación con el Señor por medio de Jesucristo. Por lo tanto, hay una diferencia. Ella no había sido llamada, nosotros sí hemos sido llamados. Ella no tenía, tenía en contra la ley, porque la ley decía que todo aquel que se presentara sin ser llamado, la pena era la muerte. Bueno, nosotros tenemos la ley de la cruz de Cristo a nuestro favor, ¿verdad? Porque justificados, como dice Romanos, somos por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Por lo tanto, esa ley, la ley de la cruz, esa está a nuestro favor. En cambio, ella tenía la ley en contra. Y otra cosa más, Esther no tenía ningún intermediario
o sea, que estuviera a favor de ella, delante del rey. Todo lo contrario. Tenía a un enemigo, sí, ya queda poco, a un enemigo que era Amán, que quería destruirle, ¿verdad? Nosotros tenemos a Jesucristo en la presencia del Padre como abogado y como sumo sacerdote, ¿verdad? Vaya diferencia, ¿verdad? Ella tenía un enemigo que quería destruir a su pueblo y que quería destruirla a ella. Y ya para ir ya terminando, la estrategia que ella siguió. Ella invitó, ¿verdad? Invitó a una cena, una comida, a Amán y al rey Asuero, porque ella lo que pretendía era descubrir las intenciones de Amán delante del rey Asuero. Ella ahí fue inteligente. Claro, Amán nos dice el texto en los últimos versos del capítulo 5, que vamos a leerlo rápidamente y ya terminamos, cómo él salió, ¿verdad?, de contento porque iba nada más y nada menos que a cenar o a comer o a tener un banquete con el rey, con la reina. Dice, verso 9 al final y ya terminamos. Y si salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y hizo llamar a su amigo y a Zeres su mujer, y le refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de su hijo, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Dice, pero todo esto es nada, de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea que su orgullo, su soberbia, su desprecio hacia Mardoqueo era como un chino en el zapato, ¿verdad? Cada vez que lo veía, pues se le estropeaba toda esa felicidad que tenía. Por eso el odio que tenía hacia él. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Bueno, ya el próximo domingo, si se sigue con este capítulo, ya vemos lo que ocurre, el final, ¿verdad? Y ya, o sea, Mardoqueo prepara esa horca, pero las cosas el Señor las tuerce. Así que bueno, hemos visto que en este tiempo se pueden sacar más cosas de estos capítulos, pero creo que he tratado de sacar la enseñanza más importante para poderla aplicar así a nuestra vida. Así que al Señor sea la gloria.